Aló, aló. Jóvenes, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha, por Sí, Miss, favor? buenas tardes. Ah, sí, se escucha. Ya está. Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestras clases de literatura, que corresponde a semana número 16. A ver. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir la diapositiva. Y ahí lo tienen ustedes. Bien. Bien, en esta semana, jóvenes, nosotros desarrollamos la semana número 16, que corresponde al indigenismo en el Perú. Vamos a ver los autores. Ciro Alegría Bazán y José María Arguedas. Bien, ahí tenemos, jóvenes, el contexto de estos movimientos que vamos a ver, de este movimiento, perdón, y estos dos autores. Ahí está el contexto, las dos obras, El mundo es ancho y ajeno y Los ríos profundos de José María Arguedas. A ver, ¿se está viendo, no, jóvenes, la diapositiva? Por favor, decirme para poder continuar. Sí, Miss, sí se ve. Ah, muchas gracias, sí. Ya, ahí está. Indigenismo. Bien, ustedes tienen ahí, jóvenes, también el contexto histórico. Bien, el movimiento indigenista, al igual que la vanguardia, que nosotros hemos visto la semana pasada con César Vallejo, va a tener un contexto muy peculiar porque vamos a continuar nosotros algo que se venía dando ya en la vanguardia, en la época que también vivió Vallejo, que va a ser el gobierno de Augusto B. Leguía. Entonces, un gobierno bastante, como se dice, fuerte, y a la vez también un gobierno que se deja pues llevar por el dominio, ¿no?, de los capitales extranjeros, por el dominio de los grandes gamonales, quienes no solo se apropiaban de haciendas, de terrenos, sino también de los comuneros, ¿no? Porque es lo que sucedía en el gobierno de Augusto Beleguía, donde vamos a encontrar a los grandes hacendados en la parte de la sierra del Perú, que eran dueños de haciendas, ¿no? Porque de eso trabajaban, de eso explotaban las minas en esas épocas. Y es por eso que, pues, estos hacendados dominaban a los indígenas. Bien, entonces eso va a darse en el gobierno de Augusto B. Leguía. Ustedes dicen ahí. Paralelamente al gobierno, a la corrupción y a todos estos momentos que vive, pues, el indígena, porque realmente el que sufre aquí es el indígena. Ahora nosotros nos vamos a centrar a un movimiento que tiene que ver con el arte, con la pintura también, el dibujo y la literatura, un movimiento que se va a centrar específicamente en estas comunidades indígenas. Ya estamos nosotros siglo XX y todavía se hablaba de indígenas, a pesar de los tiempos y de los cambios. Un grupo de personas que estaba bajo el dominio de los poderosos, de los grandes poderes, y muchas veces poderes que se habían corrompido por el dinero, por el gobierno, por como se dice, por las manos poderosas que dirigían el país en aquel entonces. Y quien sufría prácticamente era el indígena pobre, el indígena que trabajaba la tierra y que sin embargo eran explotados. Entonces van a ver un grupo de poetas, un grupo de intelectuales que cansados, porque no solamente esto era el pueblo, sino también algunos de la clase media, cansados de esta situación, se van a fomentar en aquellos tiempos los llamados partidos políticos. Y ya la habíamos visto, jóvenes anteriormente, recuerdan cuando hicimos lo de Abraham Alelomar, la semana pasada, lo que estuvimos desarrollando, en la época de Vallejo, hablamos del partido aprista y el partido comunista. El partido aprista era el llamado Grupo Norte, que nosotros lo hemos visto, mencionado. Ahora ese Grupo Norte se ha vuelto un partido político ahora, con su base en Lima, con su base en provincias, que buscaban cambios en la literatura. Por ello, en este partido político, nosotros vamos a ver, ¿no?, el Partido Aprista Peruano, como primer punto. Otro partido
importante de la época es el Partido Comunista, ¿no? Que se opone también al gobierno, que se acerca a las masas populares de aquellos tiempos. Entonces, hay una motivación por ayudar a las comunidades a través de los partidos políticos. Bien, otro punto es la difusión de las ciencias sociales, que es un punto muy importante porque a través de las ciencias sociales lo que se buscaba era que toda la sociedad conozca, ¿no? Conozca el momento o conozca la situación que vivían los indígenas, los comuneros en aquellas partes de Lima, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres. Y para esto van a aparecer ciencias que van a permitir ese conocimiento y que definitivamente, ¿no? También vamos a lograr nosotros buscar cuál es nuestra verdadera identidad, cuál es la raíz de nuestra identidad, ¿no? Y a través de las ciencias sociales podemos nosotros reflexionar en torno a nuestra identidad. Como dice ahí también en su separata, ¿qué es el Perú? ¿Cuál es la raíz de nuestra identidad nacional? Entonces, así poco a poco el peruano va asumiendo que es parte de la sociedad, que es parte del desarrollo, ¿no? Social de un país, pero que sin embargo, cuando hay injusticias, pues ellos no van a ser tomados en cuenta. Bien, jóvenes, eso es con respecto al contexto histórico de esta semana del movimiento indigenista. Bien, ustedes también le ponen ahí algunos ejemplos, algunos pasajes de esta etapa. También este movimiento indigenista tiene que ver con una obra muy importante desarrollada en las ciencias sociales, como es eh, la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Entonces, esta obra invita a la reflexión muchas veces sobre el problema del indio, el problema económico, el problema social, que venían atravesando pues nuestros grandes comuneros indígenas. Bien, ese es con respecto, jóvenes, a esta primera parte. Entonces, lo que busca el país es identificarse como un miembro más de la nación, ¿no? Como un miembro más sin que exista entre ellos una apariencia, ¿no? Un bienestar cuando no la había, ¿no? Por eso que estos grupos de indígenas luchan por hacer o defender sus derechos. Entonces, la literatura, una vez más, va a ser el medio entre, entre las comunidades indígenas y el gobierno en sí. Porque justamente la primera obra de Ciro Alegría, ¿no? Esta obra tiene que ver en esta primera parte con justamente el problema del indio. Entonces, esto es muy importante porque esto se va a relacionar en todos los aspectos sociales, económicos, políticos de aquel tiempo. Bien, preguntas, dudas, hasta ahí son los primeros momentos que vive el indigenismo en el Perú. Entonces, se desarrolla con el gobierno de Augusto Beleguía, se forman los partidos políticos y se difunde lo que son las ciencias sociales, ¿no? Y con eso una reflexión acerca de nuestra identidad, es lo que dice la diapositiva. Bien, ustedes saben que tienen ahí la información para que puedan leer antes de responder. ¿Está? Ya. Bien, ahora nos vamos a los antecedentes. Bien. Entonces, después del contexto, vienen los antecedentes. Ay, un ratito. Ya. Ya está. Bien, jóvenes, estos son los antecedentes del movimiento indigenista. Y por favor, miren bien, porque aquí vamos a mencionar algunos autores ya desarrollados y vamos a recordar algunas de sus obras. Bien, en los antecedentes tenemos primero a los dos máximos precursores del indigenismo, y lo habíamos mencionado cuando hacíamos el tema, primero a Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torne. Bien, en el caso de Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torne, ambos representan el realismo en el Perú. Pero el realismo del Perú tiene otras características, tiene otro contexto. O sea, lo que tú
vas a tener en cuenta son, ¿no? Propiamente las características del movimiento indigenista en relación a estos antecedentes. La González Prat pertenece a otro movimiento, pero ya hablaba de indígena. Carolina Mata Turner hacía lo mismo, hablaba de indígena. Ellos con sus obras, Manuel González Prada, Páginas Libres, y Carolina Mato de Turner con Aves sin Nido. Ambos autores, nosotros hemos visto sus obras, hemos hablado de la obra Aves sin Nido, de los abusos que se cometían, y ambos autores, para en este caso, son aquellos autores que van a proponer, como se dice, una forma distinta de convivir con ellos, ¿no? Buscando siempre la protección, ¿no? La protección a los indígenas, a los más desvalidos, de ahí a la llamada visión paternalista sobre indígenas, porque de otra forma González Prat también los consideró en sus discursos y buscaba la forma de que ellos sean parte de la sociedad. Mientras que por un lado, Carolina Mato de Turner, también como eh, poetisa, mujer de aquella época, ella nos muestra en sus obras, en este caso, Ave sin Nido, de Carolina Mato de Turner, cómo se dan los incestos, ¿no? Una forma diferente de analizar, porque son situaciones, ¿no? Que el autor menciona en este caso para dar a conocer mejor y entender su obra. Entonces, ese es Aves sin Nido de Carolina Mato de Turner. Ambos tienen la llamada visión de proteger al indígena, ¿no? Ambos son considerados precursores. Y ahora nos vamos a otro autor llamado Enrique López Albújar. Ya, este autor, López Albújar, ya es parte, como se dice, ¿no? De este movimiento indigenista y específicamente por sus cuentos. Tenemos cuentos andinos, El mundo ancho y ajeno, eh, pues la serpiente de oro, Los perros hambrientos, ¿no? Él es José Carlos, no, perdón, Enrique López Albújar. Bien, las otras obras que son de Cielo Alegría, eso lo vamos a ver después. Entonces, López Albújar, a inicio del siglo XX, es un poeta destacado porque él es abogado. En Cuentos Andinos y la obra Matalache, que son sus máximas obras, él menciona a los indígenas, pero de un poquito más lejano. No está tan cerca de ellos, porque como era un abogado, luego se vuelve juez, y cuando regresa a Trujillo, los pequeños pueblos no confían en los jueces ni en los abogados, porque prácticamente ellos los defraudaban, ¿no? Entonces, por eso que López Albújar, su visión cercana al indígena es parcial, no es completa, a diferencia de Florina Mato de Turner y Manuel González Prada. Bien, entonces, Enrique López Albújar, como dice acá, su visión es más parcial, de indio, ¿no? De aquel grupo que lo van a acusar, no los acusados, ¿no? Entonces, esa es la visión parcial del indio. Eso es lo que tiene Enrique López Albújar. Bien, y mientras que ya en la ciudad de Lima aparece José Carlos Mariátegui. Mariátegui tiene los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui también en su época que él vivió era un poeta bastante joven, pero un hombre bastante aguerrido, decidido, sobre todo que le molestaban mucho las injusticias con las mujeres, con los ancianos, con los niños, y comenzó a dedicarse a ello, ¿no? Ahí él va a comenzar a recordar muchas secuencias vividas con su padre, que tampoco ya se encontraba en esos tiempos, y va a poder él hablar, ¿no? O mencionar, como se dice, a estos elementos, ¿no? En este caso, eh, Mariátegui era bastante joven. Él, si bien es cierto, no escribe cuentos, no escribe novelas, no escribe algo con ensayos, sino que lo que va a escribir él, en este caso, es prosa, y esa prosa, esa narrativa, ¿no? Que él va a escribir, la va a dividir en partes, porque se va a dedicar específicamente a hablar de los problemas que tenía el Perú en aquel entonces. Y para eso, pues, utiliza, ¿no? diferentes tipos de textos y que los vaya armando en ensayos de tal forma que cada texto tenga una razón de ser y definitivamente afecta a quien tenga que afectar. Entonces, José Carlos Mariátegui y sus 7 ensayos de problema tiene, por ejemplo,
el problema del indio, el problema de la tierra. O sea, tiene diferentes problemas que están en esa, en su obra, y según eso, él va a convertirlo estos en ensayos, ¿no? Según la situación. Él decía que, si bien es cierto, el indio no es considerado parte de la sociedad, ¿no? Debido a que el indio era sumiso, era callado, y había hacer que conocer sus derechos. Pero lo que él no pudo fue, a diferencia de los otros, es acercarse al mundo indígena. Por eso que no habla quechua, ¿no? Maridi siempre se quedó en Lima. Él nació en Moquegua, pero vino a Lima. Y toda su vida, trayectoria la desarrolló en Lima, no en su provincia. Entonces, de ahí esto es su importancia de ese gran autor, José Carlos Mariátegui. Bien, estos jóvenes son los antecedentes de poetas que ya hablaban del indigenismo antes que apareciera, y también gente de confianza que finalmente va a morir, ¿no? Ay, perdón, estoy contando ya el argumento. Eh, Situaciones que van a pasar, por ejemplo, los abusos de los indígenas. De todos estos ensayos que tiene Mariátegui, el problema del indígena, él estaba bien marcado por el problema económico. Si decía que los gobiernos no ayudaban a los indígenas, no les educaban, no les enseñaban a trabajar la tierra y a hacer sus propias ganancias, entonces los grandes gamonales se llevaban esto. Entonces, ese abuso, ¿no?, que se daba en esas épocas era el abuso que era cuando los indígenas eran tratados como trabajadores de las minas, ¿no? Mucha gente moría, ¿no? Moría, ¿no? Y su caso no era atendido por el gobierno, porque los gramonales decían, bueno, se murió un indígena y habrán 10 que quieran trabajar como él. Era porque esta gente no estaba protegida, ¿no? Pero los mandaban a trabajar así como estaban, ¿no? No se alimentaban bien y sufrían mucho, ¿no? Por eso que él decía de que todo tenía que ver con el problema del económico, el problema del trabajo y así, ¿no? Los 7 problemas que él nos plantea en su libro Siete ensayos de la inflación de la edad peruana. Bien, jóvenes, esos son los antecedentes del indigenismo en el Perú, para pasar ahora a las zonas. Bien, las zonas van de acuerdo a, a los espacios donde se va a desarrollar el indigenismo propiamente dicho. Ya, ahí tienen. Entonces, hay 3 zonas muy importantes donde se desarrolla el indigenismo, específicamente en la parte central del mar peruano, ¿no? O la parte central, perdón, de la Sierra del Perú, porque los pueblos que viven cerca al mar peruano pertenecen a la costa. Entonces, en este caso, los indígenas propiamente estaban en este espacio andino, es decir, la parte central del Perú. No estaban en la costa, ¿no?, cerca al mar. Entonces, esto era pues muy importante porque así se va a dar el indigenismo en diferentes zonas que van a ser las más importantes, porque de ahí también se habla mucho lo que son el contenido de las obras, la descripción de los paisajes, las formas de vida que se tenían en aquella época. Bien, entonces para un mejor estudio, el indigenismo se va a dividir en zonas, así como dice ahí. En la zona norte encontramos a Ciro Alegría con El Mundo Sancho Gen. En la zona sur encontramos a José María Arguedas, Los Ríos Profundos, y pertenece, como se dice, a la zona sur, o sea, Cusco, Ayacucho, todos esos departamentos, regiones. Y en la zona centro, a Manuel Escorza. En este caso, ya del norte y del sur vamos a hablar así, ¿no?, con más detenido tiempo, pero vamos a hablar de Manuel Escorza, que también es importante para esta parte, ¿no? Manuel Escorza, jóvenes, es un poeta limeño, él vive en Lima, crece al lado de su padre, su familia, pero su padre era especie de un ingeniero, y que este ingeniero lo mandan a llamar a la Sierra Central, a las minas. Entonces él decide viajar con su familia y ahí está incluido Manuel Escorza. Manuel Escorza, prácticamente su infancia y adolescencia la vivió en Lima, ¿no? Y se traslada luego, ¿no?, por cuestiones de trabajo con su padre, a la Sierra Central. Entonces la primaria en Lima y continúa allá, ¿no?, por los viajes continuos. Al final se establecen en la zona centro, que estamos hablando de Cerro de Pasco, Junín, por ahí, ¿no? Su papá siempre. En lo último, ya para evitar que los niños pierdan el colegio, porque no venían a Lima, luego provincia y así, decidió que en el último viaje todos se queden ahí, en el centro, ¿no? Es decir, se queden en Cerro de Pasco. Y ellos tienen, porque no solamente era Manuel Escorza, él y sus hermanos tienen que acabar el colegio.
Entonces ahí se ponen a estudiar en el colegio. En, en el colegio, Manuel Escorza va a vivir pues situaciones, porque él era el limeño, definitivamente su perfil, su físico no era igual que la gente de provincia, se notaba que era limeño, pero como todo niño adolescente, esto era parte normal de su vida. Y él va a crecer en este mundo. Va a ver a su padre rodeado de muchos indígenas que trabajaban en las minas, de la empresa que el papá lo llevaba. Entonces, todas estas situaciones que él conoció de niño, adolescente, luego lo va a plasmar ya de adulto en su obra Redoble por Rancas, que es la más importante. Rancas es un pueblo, ¿no? Él crea el pueblo Rancas, ¿no? Crea el pueblo para darle vida, para darle una realidad a ese pueblo, ¿no? Acá él lo que narra son las injusticias, ¿no? Que viven los comuneros del pueblo de Rancas. Ese es Manuel Escorza. Entonces, el indigenismo joven sí se extiende por todo el Perú. Bueno, no llega a la parte cera porque es la parte central, pero sí se extiende por todos, ¿no? Bien, continuamos entonces con el indigenismo y sus representantes. Bien, jóvenes, vamos a ver nosotros ahora a Ciro Alegría Banzán y El mundo es ancho y ajeno, que ustedes tienen ahí también en su separata. Bien, entonces, ¿dónde está su separata? Aquí está. A ver, Ciro Alegría Bazán es uno de los representantes del higienismo más importante que tiene, debido a que su obra se centra en las comunidades indígenas de aquel tiempo, algo que de una otra forma también él pudo haber observado, haber vivido, porque en aquellos tiempos, y las pocas cosas que él va a recordar de cuando era niño, cuando sucedieron estos momentos. Bien, Ciro Alegría Bazán, 1909-1967. Ahí está. Nace en Huamachuco, La Libertad, pero luego va a venir a Lima por muchos años, va a regresar a su pueblo, finalmente termina muerto y muere en la ciudad de Lima, en Chaclacayo, ¿no? Ahí se fue a vivir, porque sufría mucho de asma también, ¿no? Pero él lo controlaba mejor porque la medicina en esos tiempos está un poquito más desarrollada. Bien, entonces, pero eso no hizo a que él y sus hermanos, porque eran varios, familia Alegría Bazán, ¿no? Ciro Alegría de niño vivió rodeado de indígenas. Es por eso que su acercamiento con las comunidades es bastante, es fuerte. Si bien es cierto, no conoció tal cual bien o aprendió el quechua, pero sí tenía referencia de algunos términos. ¿Por qué? Porque la abuela de Ciro Alegría era un indígena. Entonces, él cada cierto tiempo la buscaba para que le contara historias del pasado, ¿no? Entonces la abuelita, ¿no? De Ciro Alegría le contaba historias. Y se dice que algunas de esas historias, pues, se las va a recrear y las va a llevar a novela. Bien, esa es la primera parte, entonces, de Ciro Alegría avanza. Bien, luego él ya, después de dejar la adolescencia, pasa ya a estudiar en la Universidad de Trujillo, ¿no? Eh, en la Universidad de Trujillo, en esos tiempos, se comienza a formar el Grupo Norte. Al formarse el Grupo Norte, ¿no? Donde, como en el caso de Ciro Alegría, no era como Vandelomar, ¿no? Vandelomar sí era muy elocuente, ¿no? Se acercaba al público, pero Ciro Alegría era más que eso, porque no solamente era, sino era un hombre culto, un hombre que había vivido algunos sucesos importantes en el mundo y que le van a permitir acercarse,
¿no? En este caso, a la sociedad de aquel tiempo. Entonces, Ciro Alegría comienza a dedicarse a diferentes también oficios, termina siendo periodista, traductor y finalmente político. Político, ¿por qué? Porque se vuelve líder del partido aprista en Trujillo. Ustedes saben lo que es un líder, ¿no? Aquella persona que representa, aquella persona que puede ser candidata a la presidencia, porque son líderes, ¿no? Conocen, tienen mucho de conocimiento de economía, política, sociología, etcétera. Bien, entonces Ciro Alegría comienza a inclinarse en la política, ¿no? Él se acerca un poco a la política y forma parte del Grupo Norte. Y se va haciendo importante, pues, ¿no, jóvenes? Pasa el tiempo y él se va haciendo importante, ¿no? Entonces, en esa importancia que tiene, él va a buscar otros caminos en la literatura, en lo que él quería hacer conocer, ¿no? Entonces, luego de pertenecer al periódico Lima, perdón, al periódico de esos tiempos, escribía los artículos, publicaba, escribían algunas poesías, algunos cuentos cortos, ¿no? Pero todavía no se inclinaba él mucho a la literatura, todavía él era político y sí quería que su partido llegara inclusive, ¿no? Hasta la presidencia. Pero el gobierno de turno de Beleguía, ¿qué hacía, joven? ¿No? El gobierno, ¿qué hacía? Los apresaba, los condenaba, ¿no? Muchas veces los fusilaban, desaparecían por oponerse al gobierno. Entonces había que tener mucha cautela en este caso. Pero Ciro Alegría lo que hizo es, después de estar estudiando en la universidad, ¿no? Él decide eh, viajar, ¿no? Él viaja y conoce, pues, en este caso, llega a Lima, ¿no? Y aquí en Lima no era muy común, en este caso, la forma que él tenía de vida ya en Trujillo. Aquí la gente era distinta, ¿no? Pero él, con la única intención de adaptarse y seguir los lineamientos del a partido aprista, pero al final no va a poder, ¿no? Se cansa porque Lima era grande, no era como estar en provincia. Allá era conocido, era importante, aquí nadie lo conocía, pasaba prácticamente desapercibido. Entonces, parte jóvenes de su biografía que tiene Ciro Alegría avanzar en algunos datos generales. Ciro Alegría, estando ahí metido en la política, ¿no? Quería postular, inclusive dice que algunos llegó a ser ministro de Educación, cuando estaba en Lima, ya pues de una edad adulta, mayor. Va a llegar un momento en que, ¿no? Él va a escribir estas novelas, es porque, ¿no? Él escribe esas novelas buscando siempre una crítica social acerca de cómo viven estas comunidades en esos tiempos, ¿no? Y la obra le va a permitir, pues, narrar esto. Eh, pero otra vez más, por los problemas ocasionados, ¿no? Por el gobierno, deciden atrapar a todos los jóvenes, ¿no? Hasta que alguien venga a reclamar por ellos y justificar. Entonces, en esa revuelta de estos jóvenes, Ciro Alegría también va a ser apresado y condenado, ¿no? Por ser el líder del partido aprista. Entonces, en este caso, como él ya era un hombre bastante importante y conocido, entonces algunos amigos lo ayudan y él simplemente estando en la cárcel con estos tres libros que ustedes han puesto, no, él decida, antes que se lo metan, decida irse, ¿no? Por eso que él se va a Chile. ¿No? Porque estaba la sentencia de que, si bien es cierto, él había estado libre, pero otra vez lo querían capturar, ¿no? Porque los abogados contrarios estaban favoreciendo a los grandes gamonales. Así se inicia, jóvenes, ¿no? Esta parte de Ciro Alegría. Ahora, él inicia así como narrador con estas anécdotas que les voy a hoy mencionar, es cuando ya está en Chile, ¿no? Entonces, él ya era casado, se había casado en Lima, su esposa, y él viaja con sus hijos a Chile, huyendo del Perú, ¿no? Para estar a resguardo. Pero en Chile, lo único que sabía hacer acá en Lima era escribir cartitas, escribir artículos, escribir ensayos, ¿no? Porque eso es lo que él vendía, ¿no? Entonces nunca se había parado frente a un público o dirigir algo, a diferencia de otros. Entonces,
Ciro Alegría, ¿no? Luego de estos sucesos que van a acontecer en su vida, ¿no? Era muy distinto ahora lo que estaba haciendo en Chile. En Chile, pues nadie lo conocía, era un hombre importante, sí, pero nadie hablaba de él. Entonces, él tiene que subsistir y lo que mejor hacía era escribiendo, ¿no? Por eso que él decide escribir estas tres obras que ustedes tienen ahí, que son las novelas más importantes de Ciro Alegría, que es eh, La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es hecho y ajeno, en ese orden, ¿no? Estos grandes títulos de sus obras pertenecen justamente a un periodo donde él siempre estaba viajando y en su regreso, cuando terminaba sus viajes, escribía estos libros, ¿no? Estos libros que van a ser novelas cortas, pero bastante significativas porque habla de los valores de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Cada libro va a marcar huellas, luego va a ser traducido a otros idiomas europeos porque España este libro lo manda a pedir. Los españoles eran, pues, ¿no? En ese caso, muy formales, querían que les entregaran el libro, algo que no les pertenecía. Entonces, aquí Ciro Alegría, ¿no? En esta parte lucha por tener un espacio, ¿no? Importante, tanto en Chile, no regresaba al Perú, como decía, por los problemas políticos, y luego se encuentra con un amigo, le podemos llevar, quien le va a ayudar a la publicación de sus primeras novelas, como es La serpiente de oro y Los perros hambrientos. Al final de los tiempos, recién se publica, se escribe El mundo es ancho y ajeno. La serpiente data de 1915, Los perros hambrientos de 1912 y El mundo es ancho y ajeno de 1941, ¿no? Esos son, se dice, las obras, ¿no? De Ciro Alegría y los mejores momentos. Cada una de estas obras va a ser escritas por necesidad, porque en el caso de Ciro Alegría sí necesitaba pues que alguien lo ayude, que alguien no lo pueda proteger. Bien, jóvenes, eso es con respecto a Ciro Alegría y sus tres mejores obras, que son las que van a marcar, como les dije, todas estas obras son escritas en el extranjero, es decir, en Chile, y cuando se traía en Lima recién se autorizaba la publicación no de todas las obras, ¿no? Las que serán más importantes, que recojan las características de las obras anteriores, etcétera. Ya. Bien, vamos a hablar ahora del contexto social de la obra El mundo es ancho y ajeno. ¿Listo? Ya. A ver, ahí tienen ustedes. En el contexto de esta obra, como hace un rato estabas mencionando, van a haber dos situaciones muy distintas que van a involucrar pues a las comunidades indígenas. Bien, en esta primera mitad del siglo XIX, en el Perú se vivían, ¿no? En las llamadas grandes haciendas, en este caso, vamos a hablar de haciendas como sinónimo, ¿no? De grupo humano, podemos decirle también así, el llamado gamonalismo, ¿no? Los gamonales son aquellos que se compraban grandes parcelas de terreno y las explotaban, pero no solamente explotaban la tierra, porque todos creían de que ellos querían adueñarse de la tierra, ¿no? Y hacer comunidades, pero no. Lo que ellos buscaban era adueñarse de la tierra, pero, como se dice, buscar que explotar no la tierra exactamente, sino a las comunidades indígenas, porque necesitaban a gente fuerte, ¿no? Que excave la mina. Y cualquiera no podía ir, por eso que recurrían mucho a los indígenas. Como que también muchos indígenas pues morían debido a la situación que vivían estos espacios no propias, ¿no? De la clase media alta. Como acá dice feudalismo tradicional, poder económico y político,
condiciones extremas del trabajo. Entonces, las condiciones extremas del trabajo es más de 8 horas, ¿no? Si habían normas y leyes que los grandes gamonales lo conocían, algunos indígenas la conocían, ¿no? Otros no, porque no todos sabían leer y escribir, entonces no era tan sencillo, pues, que conozcan este tipo de situaciones, pero esto te permite entender la obra, ¿no? Bien, en esas 8 semanas, prácticamente, ¿no? En este caso, el gamonalismo, ¿no? Tiene que ver con los aspectos que les han puesto ahí, específicamente, ¿no? En la parte de la explotación. Es como decir, volvimos a tener la parte del feudalismo tradicional, el señor feudal y sus súbditos, ¿no? Aquí también, ¿no? Podemos decir el alcalde con todos sus trabajadores, ¿no? O el autor con todas sus obras, etcétera. El poder económico y político, que es parte, justamente, quien tiene más dinero, quien tiene más influencias, pues gana todo lo que quiere, mientras que no, no se da, pues, ¿no? Bien, y las condiciones extremas de trabajo están en todas las actividades que se hacen. En la comunidad andina, llamada fraternidad, comunidad andina, que es la otra parte. Bien, en esta comunidad andina era prácticamente la comunidad de los ronceros, de los comuneros, los que viven ahí, ¿no? Era una comunidad muy fraterna, muy unida, no se dejaba aminar por nada, ¿no? Es una frase, una comunidad bastante pacífica, como dice acá, su vida era apacible y amorosa, pérdida de sus tierras, bien, eso es con respecto a la comunidad andina, y esos tienen características como la vida apacible y armoniosa, pérdida de sus tierras. Es de chicos. Ya. Bien. Bien, jóvenes, nos vamos a centrar ahora al argumento del mundo es ancho y ajeno. Jóvenes, un minuto. Ya. Ahora sí, vamos está el argumento. Ya. Bien, jóvenes, vamos a ver el argumento. Entonces, acá tengo algunas ideas. Así aquí termina. Bien, esta obra, jóvenes, está narrada en tercera persona, mantiene el narrador omnisciente, es decir, el narrador cuenta la historia. El narrador va a narrar todo lo que sucede con la comunidad de Rumi, todo lo que había pasado antes, porque todo eso se va a ir conociendo a lo largo del desarrollo de la obra. Y también, ¿no? Vamos a conocer cómo viven en este pueblo, cuáles son sus costumbres, algo que está bien marcado por los grandes hacendados. Bien, entonces, la comuna de Rumi es una comunidad apacible, tranquila, una comunidad que si bien es cierto está lejos del pueblo y lejos de la
¿no? Del gobierno central, pero eso no significaba que ellos andaban pues descuidados o salvajes, no, sino que la comunidad habían aprendido a convivir en esa comunidad y vivían por ahí por años, por años. Ellos se dedicaban a la crianza de animales, de pasto, ¿no? Y eso de eso vivían, pues eso les pagaban para comer. Entonces, estos comuneros vivían así, ¿no? En esta comunidad, en este espacio. Ellos habían aprendido a organizarse, a vivir en paz, se dedicaban a la ganadería, ¿no? Al cultivo de las plantas, etcétera. Este, a la comunidad de Rumi le preocupa mucho una comunidad que era cercana a ellos, que era la comunidad Yumay, y que de un tiempo ya habían desaparecido todos los comuneros. Entonces todo el mundo decía de que esos comuneros habían muerto, y como habían muerto, este, ¿no? La gente tenía que investigar, ¿no? ¿Qué había pasado con esa comunidad? Y estos comuneros no se los veía, por eso nadie decía, no, están muertos, ¿qué será de ellos? Y resulta que muchos comuneros de Umay vivían en Umay, pero estaban encerrados. Solamente los sacaban para llevarlos a las minas y luego los regresaban y los encerraban. Prácticamente vivían en una situación infrahumana, abandonados. Entonces, pero nadie los había visto, ¿no? A los de Umay. ¿Y esto era por qué? Porque Álvaro Almenábar, su padre era Gonzalo Almenábar, era quien se había apoderado de esto y les había pues quitado todo, hasta sus tierras, ¿no? Y como ellos no podían defenderse, estaban en esa lucha constante, ¿no? Eh, Rosendo Maki es un alcalde bastante sabio, inteligente, capaz de ayudar a su comunidad, porque él ama, él, si bien es cierto, él estaba educando a sus hijos ahí, ¿no? Entonces él necesita, pues, ¿no? Que velar por su comunidad. Entonces era muy cauteloso. Hasta que un día aparece en escena Álvaro Almenábar, que era un gamonal de Umay, ¿no? Entonces, él pretende desalojarlos a los Rumi, ¿no? Por querer quedarse con las tierras y las manos de obra, sobre todo la mano de obra, el trabajo en sí. Entonces, este gamonal está decidido a eso, ¿no? A querer quitar, despojar de sus tierras a estos comuneros, porque según los gamonales, no los indígenas debían vivir así. Esa era su manera de pensar de ellos. Entonces, pero en Humay, ahí estaba la gente escondida, ¿no? Sino que no salía, ¿no? De esos lugares. Entonces, como Ciro Alegría se encontraba, ¿no? En esos tiempos en Chile, entonces va a recordar todos los momentos vividos acá en Lima y de eso va a comenzar a redactar, ¿no? En el mundo de Sancho de Gel. Y lo hace tan real porque él utiliza la técnica, la de la narración, es decir, la narración escrita, y va a escribir justamente porque de eso él vivía, ¿no? Si la alegría vivía justamente de la literatura. Y con esta obra, El mundo entre ajeno inclusive gana pues un premio internacional, ¿no? No solamente en Lima. Bien, debido justamente a narrarnos esto. Entonces, Ciro Alegría nos narra acá con tanta vivencia que cuando uno lee, piensa que está leyendo algo de las comunidades de estas partes, ¿no? Porque muchas injusticias, lo habían mencionado ya Florina Matetún, lo había mencionado López Albújar, el propio Ciro Alegría, todos los autores mencionaban esta situación. Entonces, así vivía la comunidad Umay, alejados, apartados del mundo, hasta que pues un comunero de Umay se escapa, ¿no? Mientras que el comunero se escapa y va buscando ayuda en el camino que le es largo, llega una tarde donde Álvaro Almenábar, si bien es cierto, es el gran gamonal, pero él tenía documentos donde decía de que la comunidad de Rumi le pertenecía, ¿no? A Rosendo Maki, ¿no? Que era el alcalde en aquellos tiempos. Entonces, Álvaro Almenábar, con esa idea de que ellos tenían, entonces se van a enfrentar pues a los gamonales, ¿no? Porque realmente Álvaro Amenábar era un gamonal de Umay y que pretendía, dice, como dice, quitarle sus tierras a los comuneros para hacerlos peones. Entonces, Álvaro Amenábar no se dejaba fácilmente doblegar, pero sí mandaba a los indígenas a que exploten sus minas y muchas veces los mandaban hasta sin protectores, sin nada. Esta gente iba como estaban. Por eso que muchos van a morir, ¿no? Algunos quedarán vivos y otros van a morir. Bien, entonces, toda esta primera parte, luego sigue
Bismar Ruiz, que es otro personaje y a la vez es el llamado religioso, podemos decir, ¿no? Donde en la comunidad se necesitaba, ¿no? En esos tiempos, como Álvaro Amenábar había mandado un documento a Rosendo Maqui para desalojarlos, entonces se necesitaba un abogado, así que van a buscar a Vilmar Ruiz, que se encontraba pues en el pueblo. Él cumplía diferentes roles, ¿no? En un tiempo era abogado, en otro profesor, en otro enseñaba cosas, así vivía. Pero justo ahora le llegó a enfrentar, como se dice, una situación bien caótica, que es el juicio contra el Álvaro Amenábar. Entonces, Bismar Ruiz decide apoyar a estos comuneros, ¿no? Y se vuelve sus abogados. Por sí mismo es contratado para defender a la comunidad en el juicio, pero es sobornado. El juez falla al favor de Amenábar. Y esto es cierto. Cuando buscan a Bismar Ruiz, ya. Entonces, aquí lo que sufren son los comuneros, definitivamente, porque se le están quitando sus tierras. Entonces ya estos comuneros, como bien explotados, o sea, nada les parecía algo que los hacía acercarse a algo mejor, ¿no? Se habían quedado también así como conformistas, como se dice. Entonces, ¿qué más? Así. Bien. Luego que vienen los juicios, Bismar Ruiz es el abogado de esta comunidad, van apelando, van viendo, pero Bismar Ruiz siempre quería buscar su tajada, ¿no? Y le decía, pues, a ellos que no sé, que todo depende, ¿no? Del alcalde, pues, ¿no? Si el alcalde firma de que comunidades nos pertenece, entonces ellos tendrán que irse, ¿no? O desalojar, o nosotros quedarnos allá a vivir. O sea que ellos tampoco estaban seguros en dónde estar. Sorprendió la actitud de Rosendo Maqui ¿no? Al buscar una solución al problema y al darse cuenta de que la comunidad solo quería, ¿no? A los peones y no la tierra en sí. Porque como muchos de Humay se morían en la hacienda, entonces acá en el mundo ajeno nos narra de chicos, de jóvenes fuertes, ¿no? Que nada les va a milanar ni nada por eso. Entonces, eh, estando Rosendo Maqui, ¿no? Los jóvenes y los comuneros se reúnen día a día para ver cómo van a seguir apelando en ese juicio, hasta que un día, este, el, podemos decirle, el ganado de Rosendo Maqui, ¿sí? Cuando Álvaro Menábal trae una resolución que dice que él tiene que desalojar los territorios, el pueblo no quiere, pues, ¿no? Por eso que el pueblo se queda ahí, ¿no? Entonces, pero cuando Rosendo Maqui y, y los comuneros se dan cuenta de que Álvaro Menábar solo quiere las tierras y a los hombres para que trabajen para él. Entonces deciden, pues, como se dice en este caso, Rosendo Maqui y algunos no comuneros irse a vivir a otro lugar, que era Yanayahu, ¿no? Era un lugar donde se podían hospedar así de manera, ¿no? Rústica porque eran las alturas, pero de esa forma se alejarían de las manos de Álvaro Almenábar, ¿no? Y así la gente lo quiere porque, como se dice, Álvaro Almenábar los ayudaba siempre. Entonces, eh, está esto allá. Se dan cuenta de que como los Álvaro Amenábar siempre estaba apelando, siempre estaba respondiendo el juicio, y Rosendo Maqui decía, pues no, ¿cuál es el apuro de esas tierras? ¿Por qué quieren las tierras si la tierra nos pertenece? Entonces, con los comuneros investigan, ¿no? Si pueden escaparse a otras tierras y encuentran el lugar de Yanañau, que es un lugar en las alturas y que hace mucho frío, pero sí pueden vivir en paz. Entonces la gente comienza a irse a Yanayag, liderados por Rosendo Maqui.
hasta que un día Rosendo Maki iba a ser apresado porque cuando ellos se van a Yanayawi, están viendo ahí, los comuneros se van con sus animales a las alturas. Y los animales están acostumbrados a un determinado espacio. Cuando ellos se van a Yanayawi y habitan Yanayawi, que era un lugar mucho más frío, seco, pero tienen que irse con tal de que el alcalde, el Álvaro Amenábar, no se quede con la mano de obra de los comuneros. Entonces, él se va, ¿no? Y a ver los terrenos en Yanayawi y bueno, aceptan vivir ahí, aunque a muchos no les gusta, algunos se quedan en Rumi, pero la mayoría está allá con él. Así que una noche el ganado de Rosendo Maki, su ganado, tenía la costumbre de comer los pastos en Rumi y se escapan, pues, ¿no? De su pradera y se van a la comunidad de Rumi y se ponen a comer ahí el pasto. Entonces, cuando Rosendo se entera de ello, él va a buscar a sus animalitos, ¿no? Y se da con la sorpresa de que los comuneros le dicen, los que están ahí a favor de Álvaro, que no se los puede llevar a las reses. Pero él dice, ¿por qué? Si son mías. Ahí dice las iniciales. Sí, le dice, señor, pero ahora la comunidad de Rumi le pertenece a Álvaro Almenábar, no a usted. Por lo tanto, todo lo que está aquí es de él. Y Rosendo aquí se molesta, ¿no? Porque dicen, no, esos son mis animales. Y no les quiere que entregar, pues ahí viene un poco la pelea entre los comuneros de Álvaro con los comuneros de Rumi. Rosendo Maki se va molesto y está decidido a robar estas reses. Y Álvaro Amenábar se queda con los animales. En la noche, Rosendo Maki y algunos comuneros se van a robar las vacas, los animales. En la noche, y lo logran conseguir, ¿no? Abren las rejas y los animales escapan. Y ellos los traen de regreso a Yanayao. Entonces, así puede recuperar, pero Álvaro Amenábar está decidido a denunciar a Rosendo Maki por haberle robado sus vacas. Y Rosendo Maki decía que no eran las de él, sino que eran suyas, por eso estaba el sello. Y lo que decía Albert Benavar era que todo lo que está en sus tierras le pertenece, ¿no? Entonces, en la noche, al momento de ir a robar, pues por ahí alguien los va a ver y los mandan a capturar, ¿no? En la mañana van a capturarlo Rosendo Maki y algunos hombres más. En ese momento se encontraba con ellos Fiero Vázquez, que es un bandolero. Fiero Vázquez se encargaba de robar por ahí y luego ayudaba a los más necesitados, ¿no? La gente, por eso que muy pocos los denunciaban, porque al final los ayudaba. Y cuando Rosendo Maki estaba en la cárcel, va a morir por los golpes, la paliza que les habían dado. Aparte de que a Rosendo Maki, perdón, sí, pues a Rosendo Maki lo estaban obligando a firmar un documento para que se diga de que él ya no era el dueño de las tierras de Rumi, sino Álvaro Almenábar. Y Rosendo dijo que nunca iba a firmar eso porque eso no era cierto, y él prefería los golpes, morir antes de entregar a su pueblo, porque yo no soy ningún traidor, decía, ¿no? Yo no, porque otros alcaldes, otros, ¿no? De otros pueblos pequeños como Mancha, por ejemplo, se habían vendido a las autoridades, ¿no? Para tener un poco más de dinero. Entonces, por eso que las autoridades hacían lo que querían con los comuneros, ¿no? Y así lo que estaba pasando. Entonces Rosendo Maki discute con esta gente, lo golpean y prácticamente se queda solo y no en la celda con golpes y muere tanto golpe. Rosendo Maki muere en esta primera parte y el bandolero que estaba con él, que se llamaba Fiero Vázquez, porque estaban en la cárcel, Fiero Vázquez era un ladrón, porque él robaba, como les decía, para ayudar a los pobres. Entonces está con Rosendo Maki y le dice, Rosendo, hay que escaparnos. Una vez que nos escapamos, yo traigo a mi gente y los echamos a este grupo, ¿no? Rosendo Maki dice que es muy peligroso, pero luego como que se quiere vengar, ¿no? O sea, pero le decía no, porque podíamos no vengarnos, pero no, pues yo no puedo traicionar a mi pueblo, así que tú nomás anda, pide ayuda y luego me sacas. Pero cuando Fierro que se va, él, Rosendo Maki estaba herido, ¿no? Y de tantos golpes y insistencia, finalmente lo encuentran al día siguiente muerto. En la familia de Rosendo Maki, porque él tiene hijos, la esposa ya había muerto antes. Entonces sufre mucho, ¿no? Porque Rosendo muere de una manera muy, muy injusta, ¿no?
La comunidad ahora está viviendo en Yanayawi. En Rumi solo se han quedado algunos ancianos, pero Álvaro Amenábar seguía molesto igual. Quería seguir apelando. ¿Por qué? Porque Álvaro Amenábar no solo le interesaba, ¿no?, las tierras, sino también le interesaba la mano de obra de los comuneros. Y como ya no había comuneros, ¿quién iba a trabajar? ¿De qué le servían las tierras? Entonces, pasó un tiempo, ¿no? Y luego llega a la comunidad un joven llamado Benito Castro. Benito Castro, ¿quién era? No era cualquier hombre tampoco, ¿ah? Jóvenes, Benito Castro era, como se dice, un hijo adoptado, ¿no?, de Rosendo Maki. Eh, Benito Castro Rosendo Maki cuando era niño lo había criado como su hijo porque su padre era un alcohólico, el abandonado, la madre muerta, y bueno, pues Benito Castro ya quedó solo, entonces Rosendo Maki lo cría como su hijo, lo cría, lo tiene como su hijo, y un día, pues cuando ya este jovencito era adolescente, no se llevaba muy bien con los hijos de Maki, viene su padre a llevárselo. El niño discute con el padre, y era un jovencito, y en esa disputa el papá cae y muere en el instante porque se golpean, ¿no?, su cabeza con una piedra. Y entonces Rosendo Maki le dice, no, tienes que huir, porque si no las autoridades te van a atrapar, le dice, ¿no? Y es por eso que Benito Castro, jovencito, deja la comunidad y se va a otros lugares. Se va a vivir por diferentes lugares, aprende muchas cosas y también llega a Lima, etcétera, ¿no? Y ahí también Laura te escribe esa parte. Entonces, cuando Benito Castro se entera, porque siempre mantenía contacto con la familia de los Maki, a pesar que estaba lejos, ya era un joven. Benito Castro va a regresar a Rubí, porque se entera de la muerte de su padre, mejor dicho, y él decide, pues, regresar y se da con la sorpresa de que la comunidad ya no estaba ahí, sino estaba en Yanayagua. Y que Álvaro Almenábar seguía apelando para quitarles otra vez Yanayagua y quitarles todo lo que les pertenecía. Entonces Benito Castro se entera de todo eso y decide ayudar a la comunidad, porque Yanayahui era un terreno seco. Ahí no se podía cultivar, por eso que los animales escapaban, no había el agua. Entonces, todo esto que está viviendo el pueblo de Rumi, entonces este jovencito decide ayudarlos. Como él había aprendido muchas cosas viajando, entonces decide ayudar a la comunidad, ¿no? Decide enseñarles muchas cosas, ayudarlos. O sea, en sí, Benito Castro es como Rosendo Maki, ¿no? Casi lo mismo porque adquiere sus actitudes de costumbres de Rosendo Maki. Por eso acá dice que él es elegido un nuevo alcalde y representa una nueva conciencia. Por eso que la gente lo elige nuevo alcalde, porque ya él había demostrado que los había ayudado, que los podía ayudar, cómo los organizaba, ¿no? Al punto que les enseñó a drenar agua de las lagunas para que puedan ellos regar las tierras y poderlas hacer las tierras para cosecha, por ejemplo. Eso les enseña muchas cosas que ellos desconocían, porque la comunidad solo vivía en la parte de la sierra, en las alturas. Nunca habían venido a Lima, mientras que Benito Castro sí, por eso que conocía Lima, la Lima de aquellos tiempos. Bien, entonces la comunidad está bien, están tranquilos, pero de un momento a otro, otra vez ya, Benito Castro, como es elegido segundo alcalde, le llegan otras notificaciones indicando de que Álvaro Amenábar otra vez quería despojarlos de la comunidad de Yanayao. Como sea, quería regresarlos para que ellos vayan a trabajar su tierra, porque él quería extender su tierra junto con su amigo. Entonces Benito Castro no tiene muchos elementos para defenderse ya de tanto juicio. Entonces, muchos testigos se habían, como se dice, habían traicionado su palabra y se habían ido a favor de Álvaro Almenaba. El propio Bismar Ruiz, que era alcalde de los comuneros de Rumi, se deja comprar por el alcalde por el abogado de Álvaro Almenaba
y entonces también había traicionado a la comunidad y ahora no los ayudaba en nada. Por eso que cuando estaba vivo Rosendo Maki decía, pero ¿por qué estamos demorando tanto en un papel? Y Weimar Ruiz decía de que eran problemas judiciales y no era así porque a él ya no le interesaba el caso, por eso que les hacía todo esto a la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad no tenía abogados, no tenía plata, ¿cómo iban a poder defenderse, no? De lo que volvían a tomar poder los hacendados que querían volver a retomar y quedarse con Rubio. Bien, jóvenes, ahí viene, creo que estamos en el descanso, que me gane la hora. Bien, vamos al descanso y continuamos en la siguiente hora, después de su descanso, ¿eh? En 15 minutos, jóvenes. Los veo ahí. Aló, aló. Bien, jóvenes, continuamos entonces con nuestras clases por resfriada. Bien, nos habíamos quedado en el argumento, ¿no? Ya para terminar esta obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ya les había comentado quién era Benito Castro. A ver, listo, jóvenes. Entonces ya habíamos hablado de quién era Benito Castro y entonces qué estaba pasando, ¿no? Ya en esta segunda parte, porque estábamos evocando la segunda parte. Entonces, Benito Castro es el alcalde. Como ayuda mucho al pueblo, la gente lo elige segundo alcalde. Y esto hace que Benito Castro ahora tenga que enfrentarse ya directamente con Álvaro Almenábar. Pero ya Benito Castro ya no tenía, pues, cómo enfrentarse con documentos, ¿no? O sea, ya prácticamente la causa ahí estaba perdida. Entonces los comuneros estaban cansados también, porque esta obra no jóvenes, este juicio no es de un año, más o menos la obra dura 14 años aproximadamente, que dura todo el contexto de la obra, ¿no? Es un aproximado. Entonces, ya cansado por los años, por el tiempo, Benito Castro lo único que le queda es enfrentarse ahora cuerpo a cuerpo con las armas, con la gente que él había reunido. Piero Vázquez, que se escapó de la cárcel, se reencuentra con Benito Castro, ¿no? Para ayudarlo, porque él le había ofrecido a Rosendo Maki. Ahora ya no estaba Rosendo Maki, pero estaba Benito Castro. Entonces, él traen comuneros, traen gente para armarse y defenderse, ¿no? Álvaro Almenábar decía de que igual él iba a recuperar a los comuneros, que no le interesaba, porque prácticamente la tierra de Rumi estaba ahí, la gente anciana, algunos por temor, no se habían ido a Yanayagüe, pero la gran mayoría estaba en Yanayagüe y muy pocos en Rumi. Entonces, como Álvaro Almenábar quería a esa gente para que trabaje su tierra, por eso que seguía, al punto que ahora ya no solamente había desviado el juicio para Rumi, sino también lo desvió para Yanayagüe, quitándoles también esa tierra, o sea, de como sea, él quería que la gente se arrepienta y regrese con él. Entonces se arman, pues, los comuneros se reúnen en Yanayawi para defender sus tierras. Benito Castro en Yanayawi se había casado, ya tenía un hijito, ¿no? Porque había pasado un tiempo. Igual tiene que defender a sus comuneros, él es el líder, él es el alcalde. Entonces, eh, ante la amenaza, pues, como se dice, de un enfrentamiento, de un despojo de tierras por algo la amenaza, los comuneros se enfrentan, ¿no? Entre comuneros de los que eran de Rumi, que ahora vivían en Yanayawi, con la gente de Álvaro Almenábar, que también eran comuneros, pero que estaban bien pagados, pues, ¿no? Gente que estaba recibiendo un dinero y trabajaba para Álvaro Almenábar, ¿no? Entonces, de esa forma ellos se van a enfrentar, van a luchar por las tierras, pero finalmente Benito Castro muere, Fiero Vázquez, que es otro líder, también muere. Entonces, muchos líderes, los comuneros mueren, ¿no? Y prácticamente la comunidad de Yanayawi ahora estaba siendo pues prácticamente, ¿no? Destruida, ¿no? Por la gente de Álvaro Almenaba.
Finalmente, la comunidad de Rumi, como dice acá, es aniquilada, ¿no? Porque esa gente era de Rumi, pues simplemente que vivían en Yanayahui. Iba a ser, pues, prácticamente tomada por Álvaro Almenábar, ¿no? Como algunos están viviendo en Yanayahui, muchos también habían huido, o sea, habían dejado la comunidad porque sabían ya lo que iba a pasar al final y se habían ido a la selva del Perú. O sea, la comunidad en sí era poquísimos ya. El resto eran mujeres y pues los hombres fuertes que se querían para las minas se fueron yendo, ¿no? Algunos murieron en ese enfrentamiento, ¿no? Y así termina la obra, jóvenes. Así termina la obra cuando la comunidad de Rumi va a ser aniquilada, como se dice, ¿no? Bien, vamos a ir viendo ahora los otros puntos que les ponen ahí. Ya. Entonces vamos a analizar ahora, después de ver el argumento, el tema principal es la lucha por la tierra. Yo creo que eso ya ni dudarlo, porque realmente la comunidad de Rumi se va a enfrentar, ¿no? Va a luchar por su tierra, por su espacio. Como decía Rosendo Maki, ¿no? Por ejemplo, Rosendo Maki, en el juicio de los linderos, uno de los capítulos de la historia, Rosendo Maki se enfrenta, pues, a Álvaro Almenábar, va al juicio, se va a enfrentar cara a cara con Álvaro Almenábar, pero Rosendo Maki va solo, porque su abogado, Bismar Ruiz, había sido comprado por el abogado de Álvaro Almenábar, un tal Iñiguez. Entonces él va solo, y él se enfrenta al juez, al juzgado que está ahí, y obviamente todo ese grupo ya estaba comprado, pues. Álvaro Almenábar les había pagado, al final ya sabía quién iba a ganar, pero Rosendo Maki se enfrenta, ¿no? Y como él dice, ¿no? La lucha es por defender la tierra y la comunidad, por defender nuestro honor. No podemos entregar algo que no nos pertenece. En sí la tierra es de la naturaleza. Yo soy el alcalde, ¿no? Yo no soy más que eso. Yo no soy dueño de esa tierra. La tierra y el dueño son todos nosotros. Así decía, así se defiende Rosendo Maki, diciendo que la comunidad le pertenece a todos, no solo es de él es el alcalde, así que él no va a firmar nada. Entonces, así él lucha por esa tierra, ¿no? Y luego le va a seguir Benito Castro. En sus temas, la comunidad como espacio de fraternidad, esto se ve de manera constante en la obra. Los comuneros siempre están unidos, los comuneros no se dejan, ellos se unen para defender sus derechos. Porque Rosendo Maki, si bien es cierto, no en la comunidad de Rumi no habían tantas escuelas, a lo mucho había una, y eso que se les enseñaba a los niños pequeños a leer y escribir, porque ya los adultos, muchos no sabían leer ni escribir, por el mismo hecho que en esa comunidad no llegaban escuelas, solo había en el pueblo. Entonces, a pesar de todas esas deficiencias, esta gente era culta, porque Rosendo Maki les enseñaba, y eso hacía de que ellos estén muy unidos y sabían sus derechos, defendían lo suyo. La unión hace que esta comunidad esté fuerte hasta el final. La sabiduría popular, porque a pesar, ¿no?, de las cadencias, esta gente es muy hábil. Esta gente se da cuenta de que Álvaro Amenábar no solo quiere la comunidad, la tierra, sino quiere, ¿no?, como se dice, quiere la mano de obra. Y es por eso que ellos deciden irse a Yanayago. Si no se hubieran quedado ahí, ellos se van porque se dan cuenta de que este hombre es ambicioso, que quiere seguir, ¿no? Y eso, ¿por cómo se dan cuenta? Porque un indígena que vivía encerrado en Umay se escapa, llega a pedir ayuda a los de Rumi y él es el que les cuenta a ellos que ellos nunca se han ido, siempre están en Umay, pero los tenían prisioneros, no los dejaban salir. Él se había escapado para pedir ayuda, pero con varios días que no había comido, se murió, ¿no? En la comunidad de Rumi. Pero él les dice, ¿no?, que Álvaro Amenábar los tiene prisioneros y que los hacía trabajar en las minas, que ellos nunca se habían ido, los tenían encerrados. Por eso es que nadie sabía, pensaba que Umay se habían ido, ¿no? Estaban ahí. Y como ellos se enteran de eso, entonces por eso que se dieron cuenta de que Álvaro quería, pues, a los hombres, más no a la tierra. La justicia al servicio de los gamonales que se va a dar en toda la obra, definitivamente, ¿no? Los jueces, el propio abogado se deja pagar, se vende por un par de monedas, ¿no? Y entonces el que tiene más poder es el gamonal. La corrupción de los funcionarios, ni qué decir, ¿no? Eso se muestra claramente. Justamente esta es una temática que viven las comunidades en la sierra del Perú. De repente en la actualidad, sabemos que esto es noticia, pero en aquellos tiempos era mucho más, ¿no? Porque esta gente, pues, y los problemas que pasaban en las comunidades no se veía sino más, ¿no? Ahora porque hay periodismo, sí, pero en esos tiempos no.
Entonces, esto es una historia que está basada siempre en situaciones propiamente del Perú andino, ¿no? En lo que pasaba en aquellos tiempos. Ya, luego tienen un comentario que se valora a la comunidad campesina como un lugar de solidaridad, porque definitivamente los indígenas son solidarios, entre ellos se ayudan, entre ellos no se dejaban caer, siempre están ayudándose, defendiéndose. Condena el feudalismo tradicional que liquida las comunidades, con respecto a los gamonales, pues, ¿no? Que era gente que creían que estaban en la Edad Media, ¿no? Lo que mandaban ellos se hacía, y todo era por favores, por dinero, ¿no? Por corrupción. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Con eso hemos terminado, jóvenes. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría Bazán. Bien, esta obra es la que, como se dice, que alcanza la fama, Ciro Alegría Bazán. Él se encontraba en esos tiempos, cuando escribe esta obra, en Chile, como ya les comenté, representando al Perú. Él concursa, ¿no? En un premio en Estados Unidos y finalmente lo gana, ¿no? Le supera a José María Arguedas, ¿no? Y con eso alcanza la fama internacional, ¿no? La fama internacional. Pero nunca dejó, jóvenes, o se olvidó del Perú. Siempre perteneció al partido aprista y murió con ello, ¿no? Llegó a ser diputado en Lima. Llegó a su regreso de Chile, ¿no? El tiempo que escapó. Años después va a regresar al Perú y va a seguir siendo líder del partido aprista en Lima y va a ganar unas elecciones, ¿no? Que le dura poco tiempo porque luego él fallece. Él fallece en la ciudad de Chaclacayo, ya viviendo en Lima, con su tercera esposa, porque él se casa acá con la primera esposa que viaja a Chile, la segunda en Europa, no, perdón, en Centroamérica, y la tercera esposa que la conoce en Cuba, que se llama Dora Barona, y ella es la que cuenta su vida justamente estando en estos lugares, ¿no? En Cuba, en Guatemala, porque él pasó buen tiempo ahí, ¿no? Y luego ya regresa al Perú con su tercera esposa y finalmente con la que, bueno, también parte de su vida lo cuenta su hijo, Ciro Alegría, que todavía está vivo, ¿no? Bien, jóvenes. Eres Ciro Alegría Bazán con el indigenismo del mundo es ancho y ajeno. Bien, ahora nos vamos a José María Arguedas, bien, con los ríos profundos. Sí, Ciro Alegría ya nos acercaba al mundo indígena ahí en el propio espacio, en el propio lugar, con sus propios sufrimientos, costumbres, creencias que tenían los indígenas. Conocía, como les dije, algo del quechua, pero no lo hablaba, difundía porque, ¿no? Él se dedicaba más, como se dice, a escribir en castellano, pero conocía la lengua porque él creció al lado de los comuneros. Ahora nos encontramos con José María Arguedas, 1911-1969. Entonces, en este caso de Arguedas, él realmente es un indigenista y no solamente porque pertenece al indigenismo o porque habla el quechua, sino que él es parte de estas comunidades. Él no solamente observa, como lo hizo Ciro Alegría, sino él vivió con ellos. O sea, sintió el dolor con ellos, ¿no? Ese dolor, sintió ser uno más de ellos, debido justamente a podemos decirle, al maltrato o discriminación que le hizo su madrastra. Su madrastra lo mandó a vivir con los comuneros indígenas y él creció ahí y vivió de cerca el sufrimiento, ¿no? Porque él también va a vivir ese sufrimiento cuando lo van a rechazar. Él, él no era indígena, pero tenía los rasgos y el comportamiento sí, porque él había crecido con ellos. Y es más, él era blanco y en su rostro tenía esas chapas que se hacen por el frío en la sierra, se hacen chapitas rojas con rayadas por el frío. Él era así, por eso que la gente lo confundía. Ah, no, no, este es indígena, pero no él era indígena, sino era el ambiente donde él vivía y el frío de la época, ¿no? Bien, José María Helgueras nace en Andahuaylas, Apurímac, y sabemos que es uno de las regiones más pobres del país, ¿sí? Eh, Él es de una familia más o menos de 5 hermanos, de los cuales se dice, ¿no? Al final solamente dos están vivos, uno de ellos es él, es el segundo, tenía un hermano mayor. Cuando muere su madre, se quedan estos dos huérfanos, porque los otros ya habían muerto. Muchos de estos niños, cuando nacían, morían de enfermedades, y como estaban en estas comunidades, entonces nadie los podía, pues, a veces ayudar, y moría, ¿no? Entonces
pocos son los que se salvaban. Entonces ahora él y su hermano estaban a cargo de su padre, pero su padre se vuelve a casar porque quiere que sus hijos tengan una madre, ¿no? Se casa con una señora llamada Grimanesa. Grimanesa es la que prácticamente le va a hacer la vida imposible al más pequeñín, que es José María Arguedas. Como era un niño que necesitaba atención y ella también tenía sus dos hijos, entonces no atendía a otros hijos, por eso que los dejaba solo. En cambio, el mayor, que era más grandecito, prácticamente se atendía solo. En cambio, el chiquito no, por eso que lo mandaba con las comunidades. Por eso que José María Arguedas se cría con los comuneros, aprende costumbres y conoce el quechua, canta en quechua, escribe en quechua, ¿no? Como dice acá, sus poemas están en quechua, pero sus relatos en español, porque los escribe en español, ¿no? Pero él canta en quechua, escribe poesía en quechua, ¿no? Porque esa es su lengua donde él va a ser criado, va a ser sentido. Solamente venía en la casa cuando su padre regresaba de viaje. Su papá era especie de abogado y lo dejaba pues a sus hijos con la madrastra, ¿no? En familia. Entonces cada vez que el padre regresaba, dice, la madrastra sabía y lo mandaba a buscar. Lo traían de las comunidades para que el padre lo encuentre en la casa. Y ahí lo encontraba, ¿no? Y muchas veces él de niño le decía al papá, papá, llévame contigo, llévame. Pero tanto que fue el tiempo que se cansó y ya nunca le pidió, hasta que fue un adolescente. Entonces la vida de Alguedas no fue una vida muy sencilla, por eso se entiende lo que hizo más adelante. Les comento esto para que ustedes tengan en cuenta y entender por qué él se va a suicidar. Él no se suicida porque vive feliz, porque todo es bonito, no. Él se suicida por muchas situaciones que acarrean de su infancia. Y ustedes saben que la gente, pues, que tiene algunos problemas, ¿no? En familia o algunos problemas psicológicos, en este caso depresión, pues te lleva al suicidio. Pero hoy en día tú sabes cómo darte cuenta en qué situación estás y recurres a un psicólogo para que te ayude, pides ayuda. Pero en esos tiempos que vivió él, ¿a quién iba a pedir ayuda? Entonces él iba calando muchas cosas en su vida y se van a reflejar en la vida adulta, ¿no? Y la literatura es su refugio, porque muchas cosas que él pasaba, ¿no? Era una forma de crear una historia, un cuento, un relato, una novela, ¿no? Y como también como dice acá, José María Arguedas, pues no solamente se va a quedar allá en su pueblo, sino él va a venir a Lima, va a viajar a Lima. Y aquí en Lima va a estudiar en Lima, en la Universidad Mayor de San Marcos. Va a ser un hombre bastante culto. Es contemporáneo con Ciro Alegría. La diferencia mínima es de añitos. Son contemporáneos. Ambos son importantes en la época. Bien. Entonces, jóvenes, él va a ser escritor, va a ser docente, va a ser traductor, ¿no? Investiga, es un gran investigador. Sus obras, por ejemplo, Jaguar Fiestas, que tiene que ver con la corrida de toros, pero como tradición, ¿no? Y aquí nos habla justamente de las tradiciones de los pueblos, ¿no? Eres un gran investigador del folclore nacional, investiga, ¿no? Entonces, todo esto van a hacer pues que él sea importante para la literatura peruana de aquellos tiempos, ¿no? Esta nueva literatura peruana. Bien, esto es con respecto a algo más para que tengan en su vida. Antes de ir a los ríos profundos, algún detalle más. Ya, estando en Lima, ya para acabar acá, usualmente en Lima, jóvenes, ya en esos tiempos, en la década de los 60, 50 y de 35, 40 que él vivió en Lima, él, por ejemplo, se reunía con mucha gente, con los llamados provincianos, porque una vez más, en Lima también había discriminación. Ah, tú eres provinciano, tú eres de Lima. El provinciano usualmente se reunía por la Avenida Grau, por Barrios Altos, y ahí vivía también la gente de provincia, ¿no? No llegaba a Lima mucho, porque la gente limeña era la aristocracia limeña. Entonces, ahí se reunía José María Arguedas con mucha gente de provincia, ¿no? Y hacían fiestas patronales y así, porque en Lima estaba prohibido hacer ese tipo de reuniones en las calles. Hoy en día no, pues, ¿no? La gente hasta baila en las calles, ¿no? Ensaya, creo, por ahí. Pero oye, antes no, pues estaba prohibido. Entonces él se reunía así, y así conoce a muchas personas. Así conoce a dos hermanas, una de ellas es profesora, ¿no? Y luego una de ellas, la profesora se va a casar con él, porque él un día estando en la casona de San Marcos, y la casona de San Marcos está en la avenida Bancay, ahí, entonces ahí era la San Marcos antes, la principal, entonces un día estando ellos reunidos ahí, los jóvenes estudiantes, afuera había revueltas, pues, ¿no?
Y obviamente muchos revoltosos, como podemos llamar, muchos jóvenes que formaban grupos, eran de San Marcos, pues. Todo el mundo iba a San Marcos. Y entonces él estaba en San Marcos en ese momento y se capturan a los líderes y a jóvenes se los llevan a la cárcel y a él se lo llevan a la cárcel. Termina en la cárcel siendo inocente y tiene una obra que se llama El Sexto, que justamente nos narra estos momentos de la cárcel, ¿no? Se la pasa hasta que se descubre su inocencia. El Sexto quedaba en la avenida Alfonso Ugarte, donde está la comisaría. Eso era el Sexto. La cárcel más, como se dice, más dura de aquellos tiempos, ¿no? Montaban los peores criminales del Perú de aquellos tiempos. Y él va ahí, siendo inocente, siendo jovencito, ¿no? Y ahí tiene, miren, cuántas cosas en su vida chocantes para él que van a marcar, ¿no? Hasta que su primera esposa, pero bueno, la que ya la conocía, como él no iba a las reuniones de Barrios Altos, ya no se encontraba los fines de semana y decía, qué raro que no venga, ¿no? Y ellos lo van a buscar y se enteran de que él está preso. Por eso que la hermana, la profesora lo ayuda y logra liberarse. Logra salir, descubrir mostrar su inocencia, ¿no? Porque él no era líder, él simplemente era un estudiante. Y ahí se enamoran y se casan, ¿no? Ella justamente va a ser su primera esposa y va a ser esa mujer que cuando él le pide el primer intento de suicidio, ¿no? Ella lo lleva al hospital y él se salva, porque él tuvo un primer intento de suicidio, ¿no? Él no tuvo hijos, porque él decía de que, ¿cómo va a tener hijos, no? Si él no se sentía realizado bien para tener y poder cuidar a un ser más, ¿no? Y entonces, por eso que no tiene familia. Y se sentía tan mal que sentía de que su esposa no lo merecía, ¿no? Por eso que él termina suicidándose, ¿no? Al final, cuando José María Arguedas se separa de su primera esposa, conoce a una chilena, ¿no? Em, Esta chilena es la que prácticamente va a acompañar hasta los últimos días de su día, hasta el día de su suicidio, ¿no? Que él se termina matando en la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Se pega un tiro en la cabeza. Bien, bien, jóvenes, él es José María Arguedas. Y ahora nos vamos rápidamente para terminar, a los ríos profundos, ¿no? Que ustedes tienen ahí. Ah, sí, tenemos acá. Ya. Ustedes también tienen ahí en su separata para que se guíe los ríos profundos. Ya. Bien. Entonces comenzamos. Esta historia de los ríos profundos, que también es una de sus máximas obras, va a utilizar un personaje muy peculiar llamado Ernesto. Ernesto también es un personaje del cuento Guarmacuyay, que está dentro del libro Agua. Ustedes lo tienen ahí en cuentos. Ustedes tienen el libro Agua. Dentro de ese libro hay cuentos. Un cuento se llama Guarmacuyay y el personaje es Ernesto, pero es un niño que se enamora de una chica mayor. Ahora, ese mismo Ernesto lo traslada a los ríos profundos, pero ya de adolescente, ¿no? Es el mismo personaje. Ahora, Ernesto es el protagonista de esta historia, ¿no? Es un joven que vive, ¿no? Con la familia, pero no con el padre. El padre es un hombre viajero, viaja constantemente y deja, pues, como se dice, solo al muchacho. Y este chico extraña al padre. Siempre está buscando la forma de que el padre regrese, buscando la forma de que él pueda ver a su padre. Y un día el padre regresa a visitarlo y él quiere que el padre lo lleve con él. Por eso que la historia, uy, se cambió. Ya. Inicia cuando Ernesto y su padre comienzan a viajar. Esta historia es más corta que la anterior, tiene solamente 11 capítulos. Ahora, Ernesto le dice a su padre, padre, por favor, llévame, ya estoy grande, ¿no? Pero el padre le decía, no, tienes que acabar el colegio. Sí, pero eso lo puedo hacer en otro colegio, igual falta poco para terminar, porque ya estaba a punto de terminar el colegio. Porque Ernesto le decía de que si bien es cierto, él vive ahí en las comunidades, pero no conoce el mundo andino. Entonces el padre está dispuesto a enseñarle el mundo andino, por eso que lo lleva con él. Y comienzan a viajar. Y aquí viene toda la primera parte, los primeros capítulos, se describe todo el espacio que el padre le va enseñando a Ernesto, y Ernesto va aprendiendo la cosmovisión andina, cómo surge el imperio incaico, a qué se dedica, y conoce todo eso que él no conocía. Y está feliz porque su padre se lo está contando, ¿no? Su padre lo lleva al Cusco primero,
y ahí describe todo lo que es el Cusco, los espacios, por ¿no? Cada piedra, cada paisaje, pasaje que hay en el Cusco, el padre le va enseñando, ¿no? Le va enseñando, luego continúan por Abancay, un poco de Ayacucho y sigue su viaje, porque su viaje es largo. Hasta que un día ya saliendo del Cusco, ¿no? De tantas visitas que tiene, el padre le dice, pues, que se le está acabando el dinero, ¿no? Como el padre siempre de abogado, no tenía ningún caso, que le va a ir a pedir un poco de ayuda a su tío, el viejo, su tío, el viejo, ¿no? En este caso, el tío vivía en las afueras del Cusco, ¿no? Y tenía su hacienda. Pero él siempre se catalogaba de ser un hombre pobre, decía, yo soy pobre, decía, pero sí tenía dinero. Ay, pues, entonces, este tío, ellos lo van a buscar, pero el tío les es indiferente. El tío no quiere saber nada de ellos, no les gusta ayudar, no es como otras personas, ¿no? Como otros, que es sobre todo en provincia, ¿no? Si tú tienes como se dice, tus compañeros indígenas, pues tú le ayudas. Él no, y más es que era un tío, entonces no era cualquier persona, ¿no? Se llamaba Manuel. Entonces, pero igual el padre de Ernesto va a buscarlo y llegan a la casa y el hombre no los recibe, le manda a su pongo, a su criado, a un indígena. Y él pide pues que entrevistarse con el viejo para pedirle esa noche, ¿no? Y se puedan quedar unos días ahí. Pero el indígena le dice que el señor está ocupado, que no va a salir, pero que sí se pueden quedar. Y solamente un día, o sea, una noche. Y los lleva a una habitación. Pues Ernesto estaba feliz porque por primera vez salía y iba a ir a la casa de un tío, pues de un familiar. Pero se da con la sorpresa que lo llevan a una habitación descuidada, sucia, donde parecía que hubiese sido la cocina, ¿no? ¿Se imaginan cómo son las cocinas en las casas de provincia, ¿no? Sobre todo en aquella época, ¿no? Eran cocinas de leña, ¿no? De adobe, esos hornos, ¿no? No tenía nada de ahora. Y tenía hollín, pues, porque había cosas negras, ¿no? Polvillo negro. Entonces, ahí los manda, les da una fresada y dice que se queden ahí, o sea, ni siquiera una cama. Y ahí Ernesto se da cuenta de que su propia familia, ¿no? Los desprecia porque son indígenas. Entonces, sufre mucho, ¿no? Porque no entiende qué pasa, por qué el tío los trata así, ni siquiera los va a ver. Y son familia que no se veían años. Su padre le dice que no se preocupe porque su tío, su primo siempre ha sido así, pero que mañana mismo se van y van a buscar a un amigo del papá para que de repente él los pueda ayudar. Por eso que dice ahí en un hacendado déspota y avaro, ¿no? O sea, llegando la noche, el tío decía pues que no los podía ver porque estaba ocupado, pero él estaba con los indígenas repartiendo los productos que cosechaba de la tierra. Entonces Ernesto se escapa de la habitación y va a mirar, ¿no? ¿Qué está haciendo su tío? Y ahí lo ve, pues, ¿no? Cuando él dirige a los indígenas, cómo los maltrata, cómo les reparten en cajones la fruta, y la fruta que estaba así chancada, golpeada, que ya no se podía vender, el viejo prefiere botar eso a la basura que regalárselo a los indígenas, ¿no? Porque fácil era regalárselo a los indígenas para que lo coman, no, él los botaba delante de ellos y entonces los amenazaba si lo abrían y se lo comían. Por eso que muchos de ellos eran indígenas chiquititos, flaquitos. Por eso le decían pongo, no crecían mucho porque no se alimentaban bien y era justamente por eso. Entonces él se da cuenta de todo ese sufrimiento, ¿no? Lo cuenta a su papá y su papá pues no sabe qué hacer, ¿no? Porque no pueden ni reclamar porque ¿a dónde van a ir? Entonces es un hecho muy importante en la vida de Ernesto, ¿no? De lo que va a hacer más adelante. Pasan los días y ya bueno, tienen que salir de ahí y el papá le dice pues que ahora va a tener que buscar a un amigo para que ellos se queden ahí. El amigo le da cobija, le da un espacio para que se quede, pero el papá está avergonzado, ¿no? Porque necesita trabajar y pone un cartel ahí, ¿no? Es la especie de abogado, ¿no? Y le dice, ahora, ¿qué vas a hacer tú, Ernesto? Tienes que ir al colegio. Y el amigo del padre le dice que hay un colegio de curas, que los curas normalmente ayudaban a las personas necesitadas, pues no eran solidarios, ¿no? Y que ahí el cura le puede hacer que Ernesto estudie y que de paso espere a su padre, porque su padre iba a viajar, ¿no? Entonces Ernesto tenía miedo, le dice, no, padre, yo me voy contigo, pero el papá le decía, no, Ernesto, si puedes estudiar ahí, mejor termina en el colegio, como es un internado, y cuando yo regrese, pago y nos vamos, le dice, regresamos, ¿no? Entonces,
Ernesto ya pues convencido, ¿no? Se va a ir al colegio, y en el colegio el cura Linares, que es el encargado ahí, habla con el padre y lo recibe. El cura le dice que tiene que regresar, pues, ¿no? Para ver a su hijo. Y el padre dice que sí, pero como había conseguido un trabajo en Chalhuanca, en Ayacucho, era un poquito lejos, por eso no lo puede llevar a Ernesto. Así que el cura lo recibe en ese internado en Abancay, que era un internado muy importante, porque allí estudiaban gente importante, hijos de los representantes, de los jueces, del alcalde, como también que habían chicos recogidos de la calle, así como no chicos que eran abandonados. Había de todo en ese colegio. Por eso es que ahí vamos a encontrar mucho de la discriminación social, racial, económica. Y Ernesto lo va a vivir, ¿no? Porque Ernesto se va a encontrar ahí con un grupo de jóvenes liderados por Añuco, Lleras, quienes son los líderes ahí, ¿no? Y que maltratan a los jóvenes, entre ellos se maltratan, ¿no? Entonces, Ernesto lo va a tener que vivir. Ahí Ernesto conoce, por ejemplo, a Ñuco, a Lleras, que son jovencitos que eran muy abusivos con los menores o con los nuevos que llegaban. Les decían cosas pues inhumanas, ¿no? Los maltrataban. Y él se quedaba callado, ¿no? Inclusive aquí estos jóvenes usaban a la Opa Marcela, que era una recogida también, pero era, como era mujer y era Opa, o sea, era tonta, la tenían en la cocina, de ayudante de cocina. No estudiaba nada, como decir un leve retardo o algo así, ¿no? Porque decían Opa Marcela. Entonces esta chica, estos jovencitos al verla bonita, porque era bonita, pero no sabía reaccionar frente a estímulos, la tienen como una prostituta, pues, ¿no? O sea, la encierran y los chicos que querían estar con ella abusaban de ella no decía nada, y entonces se pagaba 5 soles por eso. Y Añucos y Lleras, que eran los líderes del colegio, le dicen a Ernesto, pero como Ernesto no tiene plata, pero el resto tiene un poco de temor, ¿no? Porque piensa que si no hace caso le van a hacer algo. Pero él le dice que cuando venga su padre, les va a dar dinero, pero ahorita como no tiene y estaba de pasada y no quiere también estar con Marcela, entonces, pero sí les puede servir de guardián o lo que querían, ¿no? Y por eso, bueno, estos jóvenes ya está bien, no estarás, pero cuida y no vaya a venir los curas. Así se la pasaba en el colegio. Ahí Ernesto va a conocer un amigo, Antero Samanés, quien le va a dar un zumbayum, ahí está en la siguiente. Entonces, miren todo lo que le pasa a Ernesto en el colegio. Por otro lado, Ernesto los fines de semana, sábados y domingos, tenía que salir del colegio porque era el momento que salían los chicos, ¿no? A visitar a sus familias. Entonces Ernesto sale y va conociendo a personas, ¿no? Él comienza a andar solo porque no tiene a quién visitar. Y va a la hacienda Patibamba, ¿no? Donde se encuentran con los colonos que vendrían a ser los indios. Esta gente trabajaba para esa hacienda. Y Ernesto va caminando, llega a la hacienda y conoce a indígenas como él que cantaban, y esto le hacía recordar a su padre, ¿no? Porque él describe mucho aquí el paisaje, ¿no? De llegar a estos lugares, y se da cuenta también de cómo estos indígenas vivían siendo maltratados, ¿no? Por los colonos, ¿no? Entonces, pero él va recorriendo estos lugares y va narrando, va contando, ¿no? Cómo vivían los indígenas. Luego, acá se fuera del internado, Ernesto se refugia en la naturaleza, el río Pachacaca, la música, ¿no? Las chicheras, aquí conoce, en esta hacienda hay gente que, había una señora llamada Doña Felipa, quien era líder de las chicheras y vende chicha, y entonces esta Doña Felipa, ¿no? Se encariña con Ernesto, y cada fin de semana que Ernesto iba, Ernesto le ayudaba a vender su chicha, pues, ¿no? Para los turistas, para los habitantes de ahí que llegaban, ¿no? A visitar el pueblo. Entonces, así Ernesto va a pasar un buen tiempo esperando que su padre regrese. Un día hay escasez de sal, la sal no llega al pueblo, solamente para los hacendados por la gente de dinero, y entonces la chichera Felipa llama a una rebelión, ¿no? Con todas las chicheras para reclamar la sal. Y en esa rebelión, ¿no? Ella va a ser capturada, pues, ¿no? Felipa, por ser el líder de las chicheras. Bien, luego de esto, ¿no? Que pasa por un lado. Por otro lado, los jóvenes en el colegio, que hacían siempre cada actividad, cada desmadre, a veces, ¿no? Hacían travesuras. Un día, Antero Samanés, que era amigo de Ernesto, que era un joven como él, sus padres eran carpinteros y le pagaban el colegio. Entonces, Antero Samanés, un día trae un zumbayo, que es un trompo, el trompo común que ustedes conocen, ellos le llaman zumbayo, ¿no? El trompo común. Y hace recordar a seres mágicos del anime. Este es el elemento mágico, ¿no? Porque
lo que hace el trompo es girar a una velocidad, ¿no? Y al momento de girar emite unas lucecitas, ¿no? Entonces, antes cuando lo lleva su papá se lo había hecho. Y él le muestra a todos los jóvenes lo que hacía el trompo, ¿no? Y entonces ese trompo llamado Zumbayo va a generar que los chicos comiencen a pedir deseos, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Y así juegan, ¿no? Una vez que tiene el Zumbayo un Ernesto y lo lanza y da vueltas, le decían, pide tu deseo, ¿no? Y Ernesto pide que su padre regrese pronto. Ese es su deseo de él. Entonces el trompo es el ser mágico que hace de que los jóvenes en ese momento se olviden de los problemas, de las cosas que tenían pendientes, para unirse todos y volverse niños, ¿no? Y jugar con ese trompo, ¿no? Esas situaciones que pasan en el colegio. Después de la revuelta de las chicheras, ¿no? Doña Felipa va a ser capturada por el gobierno. Muchos alumnos que habían ayudado a la causa, a doña Felipa, que habían escapado del colegio y lo habían ayudado. Y entonces, como le habían ayudado, el gobierno, ¿no? Está acusando a los jóvenes, ¿no? Por hacer rebelión. Bien, pasa un tiempo también y los colonos, o sea, los indígenas, ¿no? Se comienzan a enfermar de una enfermedad llamada la peste de tifus. Se enferman y la gente no había cómo curarlos, pues, ¿no? Se van muriendo, muriendo. Entonces, eh, los colonos deciden venir al pueblo, ¿no? Para pedir ayuda al gobierno, a la iglesia sobre todo, que les haga misa, para ver si así puedan ellos salvarse de la peste que les está pasando, ¿no? Ya en el desenlace de la historia, Ernesto está desesperado por buscar a su padre. Cuando Ernesto regresa al colegio después de la revuelta de las chicheras, algunos curas lo van a buscar a varios alumnos que se escaparon para ayudar a doña Felipa, como Antero, Lleras, el Peluca, Palacitos, regresan al colegio y se dan con la sorpresa de que la opa Marcela estaba enferma. Y el cura luego dice de que la opa Marcela ha muerto y víctima del tifus, porque en la revuelta Marcela también se escapó porque los chicos dejaron la puerta abierta. Y cuando la encontraron a Marcela, ¿no? Se había contagiado ya. Y ella muere contagiada del tifus en el colegio. Entonces, esto genera pues un contagio, ¿no? El cura, para que evitar que los padres no reclamen, ¿no? Decide que todos los alumnos salgan del colegio, para que se vayan del colegio y así evitarán el contagio, ¿no? Entonces, eso lo hace el cura para que estos chicos no se enfermen. Es ahí donde Ernesto sale, pues, ¿no? Sale y ahora está preguntándose a dónde va a buscar su padre. Se acerca donde el cura y le dice al cura si ha recibido alguna carta, algún mensaje de su padre. Y el cura le dice que sí había recibido una carta y que en la carta decía de que Ernesto decía de que su padre ya regresaba pronto y que lo espere. Pero Ernesto decía, ¿a dónde lo voy a esperar si no conozco a nadie? No tengo familia. Entonces, lo que hace Ernesto es buscar a alguien y recuerda pues a su tío, ¿no? De repente buscándolo él, le pueda brindar un apoyo. Así que jóvenes, así termina la historia cuando Ernesto finalmente sale del internado y busca a su familia para preguntar acerca de su padre. En el camino se describe todo lo que Ernesto vuelve a recordar, lo vivido en su infancia y que ahora pues lo está viviendo de adulto, ¿no? Finalmente ahí termina la historia porque Ernesto está en busca de su padre. Bien, jóvenes, así terminan los ríos profundos. Y ahora nos vamos al comentario final. En el comentario final tenemos el tema principal, que es la identificación con el mundo andino. Y se ha demostrado en toda la obra, ¿no? Ernesto se identifica con el mundo andino, porque lo va a describir, costumbres, todo, creencias y todo. Ya. Subtemas, violencia racial y social que se vive en el colegio y también se vive la discriminación de las clases por la sociedad misma de los pueblos.
desarraigo cultural que tiene que ver que muchos indígenas, ¿sí? Tienen su nivel, tienen su cultura, sus creencias propias, pero que muchas veces las tienen que olvidar, porque ese es el desarraigo, las tienen que olvidar, ¿por qué? Porque tienen que adaptarse a las costumbres, ¿no? A las costumbres de la ciudad. Ya no quieren hablar así, ya no quieren vestir así, y eso lo hacen por el mismo hecho de la necesidad de ser parte de. Por eso es un desarraigo cultural, ¿no? Es una forma de repente, de podemos decir, de negar, ¿no? Ah, voy a negar que estoy de allá para que me acepten, ¿no? Pero así se vivía en esa época, pues, ¿no? Y eso nosotros lo podemos, dar a conocer, porque aquí se nota bastante. El sistema opresivo de la educación, porque a pesar de ser una educación religiosa, debería ser la educación correcta, ¿no? Pero sin embargo era una educación bastante violenta, agresiva, porque a veces los curas mismos, castigaban a los alumnos cuando no sabían la lección. Y esto significaba golpearlos o pegarlos. Les hacían ranear por todo el patio. Y esto Ernesto lo veía. Y Ernesto decía, ¿no? Que no parecían curas, porque ni la gente normal castiga tanto a los jóvenes como lo hacía, como lo hacían los curas, ¿no? Y ahí venía, como se dice, las inquietantes costumbres de los demás, ¿no? Bien, el vínculo del hombre con la naturaleza también se ve en la obra cuando Ernesto describe estos paisajes, cuando camina para las haciendas, describe el río, describe las plantas, que son como, ¿no? El río, el sonido que da es para tocar una canción, etcétera. Todo esto se da, ¿ya? Todos estos subtemas se dan en la obra. El comentario final que les pone plantea una visión andina del mundo, y ese es cierto. Eso también se va a dar en toda la obra, ¿no? Es una visión completa del indio o el indígena en su propio lugar de origen, ¿no? En su propio espacio, ¿ya? Al lado de la naturaleza. Y esta obra está escrita con un lenguaje altamente lírico, ¿no? Cuando dice altamente lírico se refiere a la poesía, ¿no? Tiene este contexto, ¿no? Su contenido, pues definitivamente está en verso, pero versos con oraciones extensas, en decasílabos, ¿no? O alejandrinos, que son de 14. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado nosotros para pasar ahora a las preguntas. Bien, les sugiero que vayamos a las preguntas finales en estos minutos que quedan para poder desarrollar y así leyendo más rápido. A veces no hacemos las primeras, pero no llegamos a las últimas. Ya, ya chicos, a ver, vayamos respondiendo las preguntas. En este caso, la número 8, que tiene que ver con los ríos profundos. Ya. Dice, solo los ojos azules de mi padre me habrían calmado, me habrían liberado aquella noche de tanta maldad que vi durante el día. Como otras veces, me dirigí rápido al colegio con la fantástica esperanza de encontrarlo sonriendo en la puerta. O sea, Ernesto siempre que estuvo en el colegio extrañaba al padre, siempre estaba pendiente, preguntaba qué había sido de su padre, pero él también tenía las esperanzas de verlo, ¿no? De tantas cosas feas le pasaron en el día que él esperaba encontrar a su padre. Eh, ¿Te habrá llegado el canto del rondín, quizás el canto del víncu, al no encontrarte en Chalhuanca? Tiene que haber volteado hacia Coracora. Tenía fuerzas para eso, para rodear el mundo, exclamé, pensando en mi padre. Y me sentí nuevamente solo y firme en esta ciudad a la que con razón él, mi padre, había huido. Bien, jóvenes, entonces es una parte que también yo les conté, ¿no? El padre se vio a Chalhuanca, Chacucho, ¿no? Entonces de repente estará por ahí por Coracora. Él esperaba a su padre. Entonces, acá te pide que completes. En el fragmento citado de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, el personaje principal es tu evidencia. ¿Qué evidencia? A ver, una muestra de visión animista,
extraña al padre, atraviesa un conflicto cultural, recuerda la enseñanza de su padre, imagina una realidad mágica. Entonces vamos descartando ya algunas cosas que no, porque acá está claramente lo que está haciendo Ernesto. Definitivamente extraña al padre. A ver, ya pusieron ahí muy bien. La respuesta es la B. Extraña a su padre y esto evidencia la situación de desarraigo que experimenta, ¿no? Está solo, ¿no? Está triste por más que tenga que recordar su pasado, costumbres, pero se siente tan sola. La soledad que experimenta le hace recordar muchas cosas. En la 8 es la B. Muy bien. Continuamos. La 7. En la número 7, bien, te ponen otro fragmento. ¿Cuál es el tema desarrollado? Y ahí hemos visto, miren, cuántos temas, ¿no? ¿Cuántos temas? A ver, durante muchos días después me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas y entrar al mar acompañado de un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Durante esos días los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión de marchar invenciblemente me exaltaba. Como tú, río Pachacaca, decía solas, mejor dicho. Eso se refiere al protagonista, ¿no? ¿Cuál es el tema desarrollado en el siguiente fragmento de José María Arguedas? A ver, jóvenes, entonces, después de haber leído, ¿cuál es el tema? Dice, tenemos varios temas, la identificación con el mundo andino y también tenemos subtemas. Bien, a ver, ya me respondieron por ahí, me dicen que la respuesta es la A. Vamos a ver si es cierto que en la respuesta sea la A. A ver, muy bien. Puede ser la A. Y sí, vamos a ver. Recuerden que acá se está hablando, cruzan la tierra, habla de las rocas, habla de, ¿no? Del pueblo, las montañas. Entonces, es un acercamiento con la naturaleza. El tema desarrolla la conexión entre el hombre andino y la naturaleza. Definitivamente, la respuesta es la A. Desarrollo cultural no, porque él se está identificando, no lo está abandonando. Visión animista no, porque aquí no le da vida a nada, tampoco el otro. Creo que la respuesta es la A, ni dudarlo. Muy bien. Y esa es una de las preguntas clásicas, ¿no? Siempre se buscan fragmentos donde Ernesto recuerda el paisaje y eso tiene que ver con la identificación con el mundo andino, con la naturaleza, ¿no? El apego. 6, verdadero o falso, de los ríos profundos. Acá te pide cuál es la secuencia correcta sobre el argumento. A ver, vayan haciendo. 6, voy leyendo. Acompañado de su padre, Ernesto visita por primera vez la ciudad del Cusco. ¿Verdadero o falso? La primera. Entonces, acompañado de su padre, Ernesto visita al Cusco. Sí, es cierto, visita al Cusco. Añuco, regala a Ernesto un trompo que tomará forma de un espíritu andino. Falso, porque recuerden quién le regala. El Anteros Amaneces. Añuco, Lleras, Palacitos eran alumnos. Añuco y Lleras eran líderes para las malcriadesas, como se dice, ¿no? Pero no para hacer estas cosas. El protagonista suele visitar a la comuna de Patibamba en el Cusco. Es comunidad, fíjese bien, Era una hacienda y no era en el era una Cusco. hacienda, claro, no era una comunidad, era una hacienda nomás donde trabajaban indígenas, que él caminaba por ahí y encontraba, ¿no? No era una comunidad, Patibama no es una comunidad, por lo tanto es falso, hay que tener en cuenta que una palabrita cambia todo. Patibama sí, pero no es una comunidad, en una comunidad estamos hablando de un pueblo, en este caso solamente era una hacienda, ¿ya? Y la última, al final de la novela los colonos toman a Bancay en un intento de vencer la peste. Ese es cierto, ¿no? Ellos salen a reclamar, no para hacer disturbios, ¿no? Porque ellos están muriendo, ¿no? Y quieren que la iglesia les haga unas misas, porque ellos, ¿no? Creían en esto, y por eso sale. Y obviamente la gente se corre, se asusta, porque ellos están enfermos, pues tienen la peste, la gente no quiere acercarse, y todo un bolondrón se hace en Abancay, ¿no? Y ahí se escapan los alumnos y todo eso. 5, avancemos. Ya, sigan a ver las 5, ya está. Ya, las 5, tengo otro fragmento. En este fragmento, ya del mundo de Sancho y ajeno, ¿qué dice? Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita. ¿Qué pudo, ¿Qué pudo regresar pronto? Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarles como muertos o como esclavos. Es penoso, esta vendrá, esta verdad
pero debo gritarle para que todos endurezcan, como el acero, la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho, cambiaremos de lugar, vamos a un lado, a otro buscando la vida. Pero el mundo es ajeno y nada nos da nada, ni siquiera un buen salario. Y el hombre muere por la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Por ejemplo, ahí el tipo de lenguaje también, ¿no? Es como hablan los comuneros, ¿no? Bien, esa es la pregunta número 5. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta en la 5? La pregunta es, con respecto al fragmento citado del mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, marca la alternativa que complete el enunciado correcto. Benito Castro, a través de las palabras expresadas, ¿qué dice? ¿Cuál es? A ver, con respecto al fragmento, que complete de manera correcta, sigue. O sea, esto lo dice Benito Castro a través de las palabras expresadas, ¿qué dice? Invoca a los comuneros a considerar las ideas y costumbres foráneas, a denunciar la corrupción de autoridades en favor de los poderosos, exalta la vida en la comunidad como un espacio de bienestar y libertad, explica cuáles son los factores que sostienen el sistema gamonalista y reflexiona. ¿Cuál es la respuesta en las 5 jóvenes? A ver, queda 5 minutos. Ahí La dice, C, ¿no? La respuesta es la, en la 5 es la C, es cierto. En la 5 exalta la vida, hace reconocer, ver su espacio, cómo están viviendo ellos, ¿no? Sí es cierto, hay que luchar por nuestra tierra, pero hace ver cómo ellos viven en este espacio, en este lugar. Bien, en la 5 es la C, como es su compañera. Ya, en la número 4. Y a ver qué dice la 4. Ya. En la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría Bazán, promueve junto a otros comuneros el aprovechamiento de las aguas de la laguna de Yanayawi para regar las tierras áridas, negando con ello las supersticiones que aleja la laguna de los comuneros. En ese sentido, el último alcalde de Rumi representa, estamos hablando de Benito Castro, él les enseña, sí, claro, en esa laguna se decían, pues, ay, no, había creencias míticas de los indígenas, pero Benito Castro, pues, se da cuenta de que no es cierto, ¿no? Y que pueden usar el agua y todo lo demás. Entonces, ¿qué dice en la 4? En este sentido, el último alcalde de Rumi representa la sabiduría popular producto de las creencias, las supersticiones que propongan el retraso, la lucha por la propiedad de la tierra, el progreso racionalista de la modernidad y el destino trágico de la comunidad de Rumi. ¿Cuál es la respuesta? En la 4, la la B D, me dice. Acá me pone la B, acá dice la B. Las supersticiones que provocan el retraso, no. Porque en esa laguna, lo que hace Benito Castro es al contrario, demostrarles. Benito Castro venía de Lima, había aprendido muchas cosas que el pueblo no conocía. O sea, por eso representa la modernidad. Muy bien, la respuesta es la D, la modernidad, porque él les enseña. ¿No? Ellos no se acercaban a la laguna porque decían, no, qué miedo las creencias, ¿no? De ahí salía algo, pero no era cierto, ¿no? Y al contrario, usan el agua y Yanayagu ya no es seco, ¿no? Muy bien. Número 3, ¿qué secuencia? ¿Qué secuencia? Dice acá, ¿a qué secuencia del argumento en la novela, El mundo ajeno, pertenece el siguiente fragmento? ¿A qué secuencia? Rosendo Maki declaró, hablando con favorosa sencillez, el derecho de la comunidad de Rumi, de sus títulos, de su posición indispuesta, que todos habían visto a lo largo de los años de la misma tradición que afirmaba que esas tierras fueron siempre de los comuneros y de nadie más. La voz se le ahogó de emoción. Ya este es el juicio de los linderos, que sepan. ¿No? Aquí, recuerden que hace un rato les comenté el juicio, ¿no? Y ahí Rosendo Maki habla. La voz del que se le ahoga de emoción y hubo de callar un momento para reponerse. Luego el juez inició su pormenorizado y estricto interrogatorio, según los dichos de los testigos presentados por Iñiguez. Iñiguez es el abogado de Álvaro Almenábar, ¿no? Entonces acá te dice, reconoce a qué secuencia del argumento pertenece. Rosendo Maki arenga a los comuneros para defender las tierras de Rumi. Acá está en el juicio. El alcalde de Rumi realiza la defensa de la comunidad durante el juicio. Los comuneros deciden abandonar, no, porque acá está hablando de Rosendo Maki. El Gamonal, Álvaro, no, y el ejército ingresan a Rumi tampoco. Rosendo defiende a la comunidad
en el segundo juicio de las tierras. No, el primer juicio es Rosendo Nova, que está vivo. El segundo lo defiende Benito Castro. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien. En la 3 es la B. Ya porque aquí él está defendiendo la tierra. Muy bien, jóvenes, me estoy despidiendo, ya les pongo las claves, ya la 1 y la 2, ustedes lo ven, para los que no han estado, y ahí están las claves de esta semana. Bien, para la número 2, que también es el argumento, ya eso es fácil. En la 2 la respuesta es la A, porque ahí es la 2 y la 4. Y la alternativa, el enunciado 1, por si acaso dice, Álvaro Almenábar pretende apropiarse de las tierras de Rumi para explotarlas. Recuerden que él quiere apropiarse no solo de la tierra, sino quiere apropiarse de la gente. Por eso que esa de ahí es falsa. Ya hay que leerla bien. Listo, chicos, me despido y nos estamos reencontrando la próxima semana. Gracias, he estado resfriado el día, pero así, no sé, bien resfriada. Pero bueno, como se ha terminado. Bien, chicos, los dejo y que tengan una bonita tarde. Nos estamos reencontrando. Bye.